Millonario llegó sin avisar y vio a la empleada con su bebé. Lo que vio lo dejó en shock. Las rodillas de Alejandro golpearon el mármol italiano con un ruido seco y brutal, pero él ni siquiera sintió el dolor físico. Su alma estaba demasiado ocupada recibiendo el impacto de lo que sus ojos veían. El maletín de cuero, lleno de contratos millonarios y preocupaciones corporativas, se deslizó de su mano y cayó al suelo, olvidado. Allí, frente a él, la enorme puerta de cristal de la piscina interior estaba abierta de par en par, dejando escapar un vapor cálido y húmedo que olía a cloro y a vida. Lo que sucedía dentro de esa piscina desafiaba toda lógica, toda advertencia médica y toda la tristeza que había gobernado esa mansión durante 3 años oscuros. Elena, la joven empleada doméstica que apenas llevaba un mes en la casa, estaba de rodillas dentro de la piscina con el agua turquesa llegándole hasta la cintura. Su uniforme azul marino, impecable y estricto, estaba completamente empapado, pegándose a su cuerpo como una segunda piel, y sus guantes amarillos de goma brillaban bajo las luces cálidas del recinto. Pero no estaba limpiando. Sostenía en sus brazos a Mateo, mientras Lucas y Gabriel, sus hermanos idénticos, chapoteaban a su alrededor golpeando el agua con sus manitas regordetas. Y entonces sucedió. El sonido estalló en el aire, rebotando contra los techos altos y las paredes de cristal. Una carcajada, luego otra, y otra más. Los trillizos, los mismos niños que los mejores especialistas de Europa habían diagnosticado con desapego emocional severo. Los mismos niños que miraban al vacío como muñecos rotos desde que su madre murió en el parto, estaban riendo a carcajadas. El sonido era puro, cristalino, contagioso. Elena los lanzaba suavemente hacia arriba, apenas unos centímetros sobre el agua, y ellos respondían con gritos de júbilo, aferrándose a ella no con miedo, sino con una confianza absoluta y ciega. Alejandro sintió que le faltaba el aire. Su pecho se oprimió. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin previo aviso, calientes y rápidas, mojando su camisa de seda. Elena, al escuchar el ruido del maletín caer, giró la cabeza bruscamente. El terror inundó su rostro joven. Sus ojos grandes y expresivos se abrieron desmesuradamente al ver al patrón de rodillas en la entrada. Sabía las reglas. Sabía que estaba estrictamente prohibido que el personal de limpieza interactuara físicamente con los herederos. Sabía que mojar el uniforme era motivo de despido inmediato. «¡Señor!», gritó ella, su voz temblorosa resonando en la acústica del lugar. Instintivamente abrazó a los 3 niños contra su pecho, protegiéndolos como una leona, esperando los gritos, la furia, el despido. «Puedo explicarlo. Por favor, no se enoje». Pero Alejandro no podía hablar. La garganta se le había cerrado. Quería gritarle que no se detuviera, que ese sonido era la primera música que escuchaba en esa casa mausoleo en años, pero solo salían sollozos ahogados. Uno de los bebés, Gabriel, al sentir la tensión de Elena, dejó de reír. Miró hacia la puerta. Vio a su padre derrumbado en el suelo y en lugar de retraerse en su habitual caparazón de silencio, señaló con su dedo índice hacia Alejandro y balbuceó algo que hizo que el tiempo se detuviera por completo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para descubrir por qué esta única palabra cambiaría el destino de todos ellos para siempre. No querrás perderte lo que viene a continuación. Alejandro se arrastró sobre sus rodillas, ignorando la dignidad de su cargo, ignorando que su traje de $3,000 se estaba arruinando con el agua que salpicaba fuera de la piscina. Avanzó como un hombre sediento hacia un oasis. «¡No pares!», logró susurrar finalmente, su voz rota y ronca. «Por favor, Elena, no pares». Elena se quedó paralizada, confundida. El miedo seguía en sus ojos,
Pero al ver la desesperación cruda en el rostro de ese hombre poderoso, algo en ella se suavizó. No vio al millonario intimidante, vio a un padre destrozado. Pensé que se enojaría, balbuceó ella, bajando la mirada hacia los niños que ahora jugaban con los botones mojados de su uniforme. Ellos querían ver el agua, señor. Se escaparon de la guardería y corrieron hacia aquí. Iban a caerse. Tuve que entrar. Los estás haciendo reír, dijo Alejandro, llegando al borde de la piscina. Extendió una mano temblorosa hacia el agua, pero no se atrevió a tocar a sus hijos, como si fueran una ilusión óptica que pudiera desvanecerse al contacto. Nadie los ha hecho reír. Nunca. El agua estaba tibia, contrarrestando el frío perpetuo que habitaba en el corazón de Alejandro. La luz del sol de la tarde entraba por los ventanales, creando un halo dorado alrededor de Elena y los niños. Parecía una pintura renacentista, una escena sagrada, la Virgen improvisada con guantes de limpieza y los 3 querubines recuperando la infancia que les habían robado. Lucas, el más tímido de los 3, se soltó del abrazo de Elena y con una torpeza adorable dio 2 pasos inestables dentro del agua, chapoteando hacia la mano extendida de su padre. Alejandro contuvo el aliento. El niño agarró el dedo índice de su padre con su manita mojada y apretó fuerte. Ese apretón fue eléctrico. Viajó desde la mano de Alejandro directo a su corazón, rompiendo las últimas barreras de su compostura. «Gracias», lloró Alejandro, bajando la cabeza hasta tocar el suelo húmedo con la frente. «Dios mío, gracias». En ese momento, la paz era absoluta. Pero la paz en esa casa era un lujo que duraba poco. El sonido de unos tacones duros y autoritarios resonó en el pasillo exterior, acercándose con la velocidad de una tormenta. «El señor Alejandro». La voz chillona y severa de doña Gertrudis, la ama de llaves, rompió la atmósfera mágica como un martillo golpeando un cristal. «¿Dónde están esos niños? Es hora de su medicación». Elena se tensó visiblemente, su cuerpo poniéndose rígido en el agua. Los bebés, sintiendo el cambio de energía, dejaron de sonreír al instante y miraron con ojos asustados hacia la puerta. La magia se había roto, y la realidad, cruel y fría, estaba a punto de entrar por la puerta. Para entender por qué las lágrimas de Alejandro eran de pura agonía y alivio, y por qué el miedo de Elena estaba tan justificado, hay que retroceder a la oscuridad de la que venían. No era una oscuridad física, pues la mansión siempre estaba iluminada con lámparas de cristal y ventanales inmensos. Era una oscuridad del alma, una niebla espesa que se había instalado el día en que Isabel, la esposa de Alejandro, exhaló su último aliento. 3 años atrás, el parto de los trillizos había sido una tragedia médica. Isabel sufrió una hemorragia incontenible. «Salva a los bebés», fueron sus últimas palabras, susurradas con una debilidad que aún atormentaba las pesadillas de Alejandro cada noche. Él se quedó con 3 hijos idénticos y un vacío en el pecho del tamaño del universo. Alejandro, incapaz de manejar el dolor, se refugió en el trabajo. Construyó un imperio de bienes raíces para no tener que estar en casa, para no tener que ver los ojos de Isabel en los rostros de sus hijos. Delegó la crianza en un ejército de enfermeras y niñeras, todas supervisadas por doña Gertrudis. Gertrudis no era una mujer, era un reglamento con piernas. Una mujer de unos 50 años, con el cabello gris estirado en un moño tan apretado que le levantaba las cejas, y una obsesión enfermiza por el orden y el silencio. «Los niños necesitan estructura, señor Alejandro», repetía ella constantemente, con esa voz que sonaba a lija. «El duelo se supera con disciplina. Nada de ruidos fuertes, nada de juegos bruscos, nada de alteraciones emocionales. El doctor lo dijo, tienen una condición delicada, y era cierto,
o al menos eso le habían hecho creer. Los médicos, pagados y gestionados por la propia Gertrudis, diagnosticaron a los trillizos con un retraso afectivo postraumático. Según ellos, los niños no reaccionaban a los estímulos normales. No lloraban cuando se caían, no sonreían cuando les mostraban juguetes. Vivían en un estado de apatía constante, sentados en su cuarto de juegos inmaculado, mirando la pared blanca. Son como estatuas de porcelana, pensaba Alejandro cada vez que intentaba acercarse a ellos. Si intentaba abrazarlos, se ponían rígidos. Si les hablaba, no hacían contacto visual. Con el tiempo, Alejandro dejó de intentarlo, convencido de que su propia tristeza los estaba envenenando. Aceptó la mentira de Gertrudis. Es mejor no molestarlos. Déjelos en su mundo. La casa se convirtió en un mausoleo silencioso. Estaba prohibido correr, estaba prohibido alzar la voz, estaba prohibido tácitamente ser feliz. Entonces llegó Elena. Hacía solo 4 semanas, la anterior chica de limpieza había sido despedida por Gertrudis por dejar una mota de polvo en la biblioteca. Elena, una joven de 22 años que venía de un pueblo rural y necesitaba desesperadamente el dinero para enviar a su abuela enferma, aceptó el trabajo sin saber dónde se metía. Desde el primer día, Elena notó algo extraño. Mientras limpiaba los pasillos interminables con sus guantes amarillos, veía a los 3 niños sentados en la alfombra, en silencio absoluto, vigilados por una niñera que miraba su teléfono sin prestarles atención. «Pobrecitos», susurró Elena un día, viéndolos desde la puerta entreabierta. «A trabajar», le había siseado Gertrudis, apareciendo detrás de ella como un fantasma. «Y escúcheme bien, niña, tiene prohibido acercarse a los herederos. Usted es la limpieza. Ellos son de cristal. Si los toca, si les habla, si siquiera los mira demasiado, está en la calle. ¿Entendido?» Elena asintió, aterrorizada. Necesitaba el dinero, pero su corazón era demasiado grande para obedecer reglas crueles. Empezó con pequeños gestos. Cuando Gertrudis no miraba, Elena les hacía muecas graciosas mientras limpiaba los vidrios de la guardería. Al principio los niños no reaccionaban, pero al tercer día, Mateo la siguió con la mirada. Al quinto día, Lucas sonrió levemente. Elena descubrió que no estaban enfermos, estaban solos, estaban hambrientos de afecto, de contacto humano, de calor. La frialdad de la mansión los estaba congelando por dentro. El incidente de la piscina no fue planeado, pero fue el punto de quiebre. Esa tarde, la niñera de turno se había quedado dormida en el sofá. Los trillizos, impulsados por una curiosidad que nunca antes habían mostrado, salieron de la habitación. Elena los vio desde el final del pasillo. Los vio caminar con sus pasitos torpes hacia la zona de la piscina, atraídos por el brillo del agua. El corazón de Elena se detuvo. Sabía que la puerta estaba abierta por mantenimiento. Soltó la aspiradora y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida. Llegó justo cuando Gabriel estaba al borde, a punto de caer al agua profunda. Elena no lo pensó. Se lanzó con uniforme y todo, atrapándolo en el aire antes de que tocara el agua. El impulso la llevó dentro de la piscina con el niño en brazos. Los otros 2, lejos de asustarse, vieron el agua salpicar y pensaron que era un juego. Saltaron detrás de ella, en la zona poco profunda. El agua estaba tibia. El sol brillaba. Y por primera vez en sus cortas vidas, el miedo desapareció. Elena, empapada y asustada por su empleo, vio sus caritas iluminarse. Empezó a salpicarles agua suavemente para mantenerlos entretenidos y seguros mientras pensaba cómo sacarlos sin que nadie la viera. Pero la risa de los niños fue más fuerte que su prudencia.
Fue un sonido tan poderoso que rompió el hechizo de silencio de la casa y atrajo al padre que había estado ausente en espíritu durante años. Ahora, en el presente, la voz de Gertrudis retumbaba en el pasillo. Alejandro se puso de pie lentamente, con el agua de la piscina goteando de sus manos y las lágrimas secándose en sus mejillas. La realidad volvía a golpear. Gertrudis apareció en el marco de la puerta. Su rostro se contorsionó en una máscara de horror fingido e indignación teatral al ver la escena. «¡Dios santo!», gritó llevándose las manos al pecho. «Señor Alejandro, mire lo que ha hecho esta salvaje. Ha puesto en peligro a los niños. Los ha metido en agua contaminada. Podrían ahogarse, podrían enfermarse. Sáquelos inmediatamente». La acusación flotó en el aire, venenosa. Elena bajó la cabeza, abrazando a los niños más fuerte, sintiendo que su mundo se derrumbaba. Alejandro miró a Gertrudis, luego a Elena y finalmente a sus hijos, que habían vuelto a guardar silencio ante los gritos de la ama de llaves. La batalla por el alma de esa familia acababa de comenzar, y Alejandro tendría que decidir entre la seguridad fría que le ofrecía Gertrudis o el peligro cálido y amoroso que representaba la joven de los guantes amarillos. El grito de doña Gertrudis no solo interrumpió el momento, lo asesinó. Fue como si alguien hubiera disparado un arma de fuego dentro de una catedral durante una oración silenciosa. El eco de su voz chillona rebotó en los azulejos y golpeó físicamente a los niños. La reacción fue instantánea y desgarradora. Mateo, que segundos antes chapoteaba feliz intentando atrapar una gota de agua en el aire, se congeló. Su pequeña espalda se puso rígida como una tabla. Lucas soltó el dedo de su padre como si quemara y retrocedió, hundiéndose en el agua hasta la barbilla, buscando el refugio del cuerpo de Elena. Gabriel, el más sensible, simplemente cerró los ojos con fuerza y empezó a temblar, un temblor violento que agitaba el agua a su alrededor. La risa, ese sonido milagroso que había hecho llorar a Alejandro, se evaporó. En su lugar, un silencio pesado, cargado de miedo, volvió a caer sobre ellos como una losa de plomo. «Salga de ahí ahora mismo», bramó Gertrudis, avanzando con sus zapatos de suela dura, resonando como martillazos. «Insolente, irresponsable. ¿Qué cree que está haciendo con los herederos?». Elena, con el rostro pálido y el agua goteando de su flequillo sobre sus ojos asustados, no se movió para salir. Hizo lo contrario. Instintivamente rodeó a los tres niños con sus brazos, creando una barrera humana entre ellos y la mujer que gritaba. Los apretó contra su pecho mojado, sin importarle que el uniforme se arruinara más o que Gertrudis estuviera roja de ira. «No les grite», suplicó Elena con la voz apenas un hilo pero firme. «Por favor, señora Gertrudis, los está asustando. Mire cómo tiemblan». «¿Que yo los asusto?». Gertrudis llegó al borde de la piscina, su sombra alargada cayendo sobre el agua como una mancha de aceite. «Usted es la que los tiene semidesnudos en agua helada llena de químicos. Usted es la que los ha sacado de su entorno seguro. Señor Alejandro, haga algo. Esta mujer está intentando matarlos con una neumonía». Alejandro parpadeó, saliendo de su trance. La magia del momento se había roto tan violentamente que se sentía mareado. Miró a sus hijos. Ya no veía a los niños felices de hace un minuto. Veía a tres criaturas aterrorizadas, temblando, con la piel pálida bajo la luz artificial. La duda, esa vieja enemiga que vivía en su cabeza desde la muerte de su esposa, se despertó. «El agua», balbuceó Alejandro tocando la superficie de nuevo. Estaba tibia, pero la voz de Gertrudis era tan convincente, tan llena de autoridad médica fingida, que por un segundo dudó de su propio tacto. «Gertrudis», ellos estaban riendo. «¡Histeria!», cortó la ama de llaves implacable.
No es risa, señor, es una reacción nerviosa por el choque térmico. El doctor lo advirtió. Sus sistemas nerviosos son frágiles. Cualquier sobreestimulación puede causarles un colapso. Mírelos, están en shock. Alejandro miró a Gabriel. El niño tenía los ojos cerrados y se mecía levemente en los brazos de Elena. No parecía feliz, parecía traumatizado. Había interpretado mal la situación. Era su desesperación por verlos normales lo que le hizo ver alegría donde había pánico. El miedo a perderlos, el mismo miedo que lo paralizaba cada noche, le agarró la garganta. «¡Sácalos!», ordenó Alejandro. Su voz ya no era la del padre emocionado, sino la del empresario frío que necesitaba controlar una crisis. Se puso de pie, secándose las manos mojadas en el pantalón, recuperando su máscara de autoridad. «Elena, saca a los niños del agua. Ahora». Elena sintió el cambio en el tono de Alejandro como una bofetada. Lo miró a los ojos, buscando al hombre que había llorado con ella hace unos segundos, pero ese hombre ya no estaba. Se había escondido detrás del muro de dinero y miedo. «Señor, el agua está caliente, se lo juro. Ellos estaban jugando», intentó explicar Elena, con lágrimas de impotencia asomando a sus ojos. «No discuta», gritó Gertrudis, extendiendo los brazos como garras hacia la piscina. «Démelos. Venga aquí, joven Lucas. Aléjese de esa mujer sucia». Elena obedeció, no porque respetara a Gertrudis, sino porque no quería que Alejandro llamara a seguridad y la sacaran a la fuerza, dejando a los niños solos. Con una delicadeza infinita, levantó a Lucas y lo colocó en el borde de la piscina. Gertrudis agarró al niño por el brazo con brusquedad, envolviéndolo en una toalla áspera que había traído consigo. Lucas sollozó, un sonido seco y triste, y estiró la mano hacia Elena. «Mam». El balbuceo se ahogó en su garganta cuando Gertrudis le puso la toalla sobre la cabeza, cubriéndolo por completo. Elena sacó a los otros dos, uno por uno. Estaba empapada, temblando de frío ahora que estaba fuera del agua, con el uniforme pegado al cuerpo marcando su figura humilde frente a la opulencia de sus patrones. Se sentía pequeña, insignificante, pero cuando entregó a Gabriel, el último de los tres, el niño se agarró a los guantes amarillos de Elena con una fuerza desesperada. No quería soltarla. Sus deditos se clavaron en la goma. «¡Suelte!», ordenó Gertrudis tirando del niño. Gabriel soltó un grito agudo, un llanto real, de dolor y separación. Alejandro se estremeció. Ese llanto le perforó el corazón. Dio un paso adelante, instintivamente queriendo consolar a su hijo, pero Gertrudis ya tenía al niño envuelto y apretado contra su pecho almidonado. «¡Shh! Silencio», siseó Gertrudis al oído del niño, no con cariño, sino con una amenaza velada. «Ya pasó el peligro. La bruja mala ya no te tiene. Vamos a la habitación, vamos al silencio». Gertrudis se giró hacia Alejandro, con los tres niños envueltos como paquetes bajo sus brazos y los de una segunda niñera que acababa de llegar corriendo. «Llévese a los niños a la enfermería para un chequeo completo», ordenó Gertrudis a la niñera y luego clavó sus ojos fríos en Alejandro. «Y nosotros, señor, tenemos que hablar muy seriamente sobre la seguridad de esta casa. Esto no puede volver a pasar. Si su esposa estuviera viva, se moriría de nuevo al ver esto». Esa frase fue el golpe final. Alejandro bajó la cabeza, derrotado. La mención de Isabel siempre lo desarmaba. Elena se quedó sola al borde de la piscina, goteando agua sobre el mármol, tiritando no de frío, sino de terror. Sabía lo que venía, sabía que había perdido, y lo peor de todo, sabía que los niños volvían a la oscuridad. El despacho de Alejandro era una fortaleza de caoba y cuero, diseñada para intimidar a rivales de negocios, pero en ese momento se sentía como una sala de tribunal donde se juzgaba un crimen que nadie entendía.
Alejandro estaba sentado detrás de su inmenso escritorio, con la cabeza entre las manos. No se había cambiado la ropa mojada. La mancha de agua en su camisa de seda era un recordatorio constante de su fracaso como protector. Frente a él, de pie, estaba doña Gertrudis, seca, impecable, con las manos cruzadas sobre su regazo como una estatua de la moralidad, y a un lado, encogida, con una toalla prestada sobre los hombros y aún con el uniforme húmedo, estaba Elena. No le habían permitido cambiarse. Gertrudis había insistido en resolver el asunto inmediatamente antes de que el daño escale. «Fue un acto de negligencia criminal, señor», decía Gertrudis, su voz monótona y venenosa llenando la habitación. Revisé el protocolo. Esa empleada abandonó sus funciones de limpieza en el ala oeste, entró sin autorización en una zona restringida, manipuló a los herederos y los introdujo en un medio peligroso sin supervisión. No fue así, susurró Elena, mirando al suelo. Tenía prohibido hablar a menos que se le preguntara, pero la injusticia le quemaba la lengua. La puerta estaba abierta, ellos iban a caerse. Solo intenté... «¡Silencio!», ladró Gertrudis sin siquiera mirarla. «Usted no está aquí para dar excusas. Está aquí para recibir su sentencia. Señor Alejandro, el doctor Martínez fue muy claro. Los pulmones de los trillizos son débiles debido al parto prematuro. El cloro de la piscina, la temperatura del agua, el estrés emocional de la risa forzada, podría haberles causado un paro respiratorio». Alejandro levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. «¿Risa forzada?», preguntó con voz ronca. «Parecían felices, Gertrudis. Parecían niños normales». Gertrudis suspiró, un sonido de paciencia infinita como quien explica algo a un tonto. «Señor, usted es un hombre de negocios, no un especialista en desarrollo infantil. Lo que usted interpretó como felicidad era histeria. Los niños con su condición no procesan la alegría como nosotros. Cuando se ríen así es porque su cerebro está sobrecargado de pánico. Es un mecanismo de defensa. Esa mujer», señaló a Elena con un dedo acusador, «casi les provoca un ataque cerebral con su jueguito imprudente. Quiere que terminen en el hospital. ¿Quiere perder lo único que le queda de la señora Isabel?». La manipulación fue maestra. Gertrudis sabía exactamente dónde dolía. Sabía que Alejandro vivía aterrorizado por la idea de que sus hijos fueran tan frágiles como su esposa. Al plantear la situación como un riesgo médico mortal, convirtió el acto de amor de Elena en un atentado contra la vida. Alejandro miró a Elena. La vio joven, inexperta, mojada, temblando. ¿Y si Gertrudis tenía razón? ¿Y si él, en su desesperación por verlos felices, había ignorado el peligro? Elena no tenía estudios, no era enfermera, era solo una chica que limpiaba el polvo. ¿Cómo podía ella saber más que los médicos carísimos que Gertrudis traía? «Elena», dijo Alejandro, su voz endureciéndose para ocultar su propia confusión. «¿Sabías que los niños tienen prohibido acercarse al agua por prescripción médica?». Elena levantó la vista. Sus ojos marrones, limpios y honestos, chocaron con los de él. «No, señor, nadie me lo dijo. Solo sé que, cuando los sostuve, ellos me abrazaron, y el agua no estaba fría, y no estaban histéricos». Elena dio un paso adelante, olvidando el protocolo, movida por una verdad que le salía del alma. «Señor, el niño Lucas me apretó la mano. ¿Y Gabriel?». Gabriel me miró a los ojos. «Ellos no están enfermos de la cabeza, señor. Están tristes. Se mueren de soledad en esa habitación blanca. Necesitan jugar, necesitan ensuciarse, necesitan amor, no medicinas». Hubo un silencio sepulcral. Gertrudis se puso roja de furia. «¡Basta!», chilló la ama de llaves. «¿Cómo se atreve?
Una sirvienta analfabeta cuestionando a los mejores especialistas de Europa. Está insinuando que yo, que he dado mi vida por cuidar a estos niños, los estoy maltratando. Gertrudis se giró hacia Alejandro, jugando su última carta. Señor, esto es insostenible. O se va ella o me voy yo. No puedo garantizar la seguridad de sus hijos si permite que cualquier empleada doméstica contradiga mis órdenes médicas y ponga en riesgo sus vidas. Usted decide. ¿Confía en la mujer que lleva 3 años cuidándolos día y noche o en esta chica que llegó hace un mes y ya casi los ahoga? Alejandro cerró los ojos. Sentía un dolor de cabeza punzante. La lógica estaba del lado de Gertrudis. Experiencia, medicina, orden. Del lado de Elena solo había una intuición, un momento fugaz de risas y agua. El miedo ganó. El miedo siempre ganaba en esa casa. Alejandro abrió los ojos y no pudo mirar a Elena. Fijó su vista en un punto vacío del escritorio. Tienes razón, Gertrudis. No podemos correr riesgos con la salud de los niños. Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No por el trabajo, sino por los niños. Sabía que los estaba abandonando a su suerte. Elena, dijo Alejandro con voz fría y distante, quedas suspendida de tus funciones inmediatamente. ¿Despedida?, preguntó ella con un nudo en la garganta. Suspendida, corrigió él, quizás dejando una puerta abierta a su propia conciencia. Hasta que evaluemos si hubo daños en la salud de los niños. Vete a tu cuarto, recoge tus cosas y sal de la casa hoy mismo. Recursos Humanos te contactará. Pero señor, Elena intentó protestar, pero la mirada de Alejandro fue un muro de hielo. ¡Lárguese!, intervino Gertrudis con una sonrisa triunfal apenas disimulada en la comisura de sus labios. Ya escuchó al patrón. Y agradezca que no llamamos a la policía por poner en riesgo a menores. Entregue el uniforme y los guantes antes de salir. Elena miró a Alejandro por última vez. Quería gritarle que era un cobarde, que estaba ciego, que Gertrudis era una víbora, pero vio al hombre roto detrás del traje caro, vio que él sufría más que nadie, atrapado en una mentira que no sabía cómo desentrañar. Sin decir una palabra más, Elena se dio la vuelta. Sus zapatillas de goma chirriaron contra el suelo de madera pulida mientras caminaba hacia la salida. Se sentía derrotada. Gertrudis se quedó en el despacho, alisándose la falda. Tomó la decisión correcta, señor, dijo, con voz suave ahora. Los niños estarán mejor. Les daré una dosis doble de calmante esta noche para que olviden el susto. Mañana todo volverá a la normalidad. Alejandro no respondió. Se quedó mirando la puerta cerrada por donde había salido Elena. Por alguna razón, sentía que acababa de cometer el error más grande de su vida, y el silencio que volvió a caer sobre la casa no le trajo paz. Le trajo un frío que ni todo el dinero del mundo podría calentar. Abajo, en el cuarto de servicio, Elena se quitaba el uniforme mojado llorando en silencio. Pero mientras doblaba los guantes amarillos, encontró algo en su bolsillo, un pequeño patito de goma que uno de los trillizos había logrado esconder allí durante el juego. Al apretarlo, el juguete emitió un suave chillido. Elena lo apretó contra su corazón. «No me voy a rendir», susurró a la soledad de su cuarto. «No los voy a dejar solos con ella». Pero por ahora estaba fuera, y la noche caía sobre la mansión, trayendo consigo las sombras y el regreso de los llantos silenciosos en la habitación de los trillizos. El sonido del cierre de la maleta vieja resonó como un disparo en la pequeña habitación de servicio. Elena no tenía mucho que empacar. 3 mudas de ropa desgastada, una foto arrugada de su abuela y el sobre con el dinero de su último salario, que Gertrudis le había lanzado sobre la cama hacía apenas 10 minutos con una mirada de desprecio absoluto. «¡Rápido!», ladró la voz de la ama de llaves desde el pasillo. La puerta estaba abierta. No le permitían ni siquiera la privacidad de llorar a solas.
El coche de seguridad la espera en la entrada trasera. No queremos que los vecinos la vean salir por el frente y piensen que recibimos visitas de su clase. Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Respiró hondo para contener el sollozo que le quemaba la garganta y tomó su maleta. Al salir al pasillo, se sintió como una criminal. Un guardia de seguridad, corpulento, con el rostro inexpresivo, la esperaba junto a Gertrudis. «Revise el bolso», ordenó Gertrudis al guardia. «Estas personas suelen llevarse recuerdos de plata cuando las despiden». «Yo no robé nada», exclamó Elena, la indignación dándole un último chispazo de energía. «Solo me llevo mi ropa y el caos que dejó en la cabeza de los niños», la interrumpió Gertrudis, acercando su cara a la de Elena. «Le hizo un daño terrible hoy, muchacha. El señor Alejandro está devastado. Si algo les pasa esta noche, la culpa será suya. Ahora, abra el bolso». Elena tuvo que soportar la humillación de que el guardia revolviera su ropa interior y sus pocas pertenencias bajo la luz fría del pasillo. No encontraron nada, por supuesto. Gertrudis chasqueó la lengua, decepcionada, y señaló la salida con un dedo huesudo. Comenzaron la marcha fúnebre hacia la puerta trasera. Pero para llegar allí, tenían que pasar forzosamente por el pasillo principal de la planta baja, justo enfrente de la gran puerta doble de la habitación de los trillizos. El corazón de Elena empezó a latir con fuerza contra sus costillas. «Solo una mirada», rogó en silencio. «Solo quiero saber que están bien». Al acercarse a la puerta, un sonido la detuvo en seco. No era el silencio habitual de esa casa mausoleo. Era un llanto. Pero no un llanto de berrinche. Era un lamento profundo, desgarrador, el sonido de alguien que ha perdido algo vital. Eran los tres. Lloraban al unísono, una sinfonía de tristeza que atravesaba la madera de roble. «Siga caminando», ordenó Gertrudis, poniéndose nerviosa. Elena no obedeció. El instinto fue más fuerte que el miedo. Soltó la maleta en el suelo y antes de que el guardia pudiera reaccionar, corrió hacia la puerta de la habitación. «Deténgala», chilló Gertrudis. Elena empujó la puerta. Estaba entreabierta. Lo que vio se le grabó en el alma para siempre. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una luz nocturna azulada. Los tres niños no estaban en sus cunas de diseño italiano. Estaban en el suelo, amontonados cerca de la ventana que daba al jardín, como cachorros esperando el regreso de su madre. Llevaban pijamas de seda gris que parecían camisas de fuerza. Al ver a Elena en el umbral, el llanto se detuvo abruptamente por un microsegundo. Gabriel, el más pequeño, se puso de pie tambaleándose. Tenía los ojos hinchados y la cara roja. Extendió sus brazos hacia ella, esos bracitos que horas antes habían chapoteado en el agua con tanta alegría. Y entonces sucedió el milagro que Alejandro se estaba perdiendo por estar encerrado en su despacho bebiendo whisky. Gabriel abrió la boca, sus labios temblaron, y de su garganta salió un sonido ronco, gutural, pero inconfundible. No fue un balbuceo, fue una palabra. La palabra que todo niño dice primero, pero que en esa casa estaba prohibida porque recordaba a la muerta. Ma, dijo el niño, mirando fijamente a Elena. El tiempo se congeló. Elena sintió que las piernas le fallaban. Se llevó las manos a la boca para ahogar un grito de emoción pura. Había hablado. Los médicos dijeron que nunca hablarían. «¡Mamá!», repitió Lucas gateando frenéticamente hacia ella. «¡Mamá!», se unió Mateo. No llamaban a Isabel, llamaban a la única fuente de calor que habían conocido, llamaban a la chica de limpieza. Elena dio un paso hacia adentro, con los brazos abiertos, dispuesta a ser despedida, demandada o encarcelada, pero necesitaba abrazarlos una vez más. «¡Mis niños!», sollozó ella.
pero no llegó a tocarlos. Dos brazos fuertes la agarraron por la cintura desde atrás. El guardia de seguridad la levantó en vilo, arrastrándola hacia atrás con facilidad brutal. ¡No!, gritó Elena, pataleando en el aire. ¡Suélteme! ¡Me están llamando! ¡Escúchelos! ¡Están hablando! Gertrudis se interpuso en el marco de la puerta, cerrándola de un golpe seco, silenciando la visión de los niños, extendiendo los brazos hacia el vacío. La mujer estaba pálida. Había escuchado la palabra. Sabía lo que significaba. Si Alejandro se enteraba de que los niños habían hablado gracias a Elena, Gertrudis perdería todo su poder. «Sáquela de aquí inmediatamente», siseó Gertrudis al guardia con veneno en la voz. «Tírela a la calle». «Señora Gertrudis, hablaron», gritaba Elena mientras era arrastrada por el pasillo, sus talones raspando el suelo lujoso. «Dígale al padre. Por favor, dígale que dijeron mamá». «Usted está alucinando, loca», escupió Gertrudis caminando rápido detrás de ellos para asegurarse de que saliera. «Nadie habló. Son ruidos de animales. ¡Fuera!». Llegaron a la puerta de servicio. El guardia abrió el portón de metal pesado y lanzó la maleta de Elena hacia la acera mojada. Estaba lloviendo, una lluvia fría y gris que parecía llorar con ella. Luego empujó a Elena. Ella tropezó y cayó de rodillas sobre el pavimento húmedo, raspándose la piel. «No vuelva nunca», dijo el guardia, aunque en sus ojos había una pizca de lástima que no se atrevió a verbalizar. El portón se cerró con un estruendo metálico inquebrantable. El sonido de los cerrojos automáticos deslizándose selló el destino de la mansión. Elena se quedó allí, de rodillas en la lluvia, empapada y sola. Miró hacia la ventana del segundo piso, donde una luz tenue brillaba. Sabía que detrás de esos muros 3 niños estaban gritando su nombre y nadie los escuchaba. «Voy a volver», susurró, golpeando el asfalto con el puño. «Lo juro por mi vida, voy a volver por ustedes». Un trueno retumbó en el cielo y Elena, rota pero no vencida, se levantó lentamente, tomó su maleta y comenzó a caminar hacia la parada del autobús, dejando atrás la mansión que ahora se sentía más como una prisión que nunca. Dentro de la mansión, el silencio que siguió a la partida de Elena no fue pacífico, fue terrorífico. Era un silencio denso, cargado de electricidad estática, como el aire antes de un huracán. Alejandro estaba sentado en la cabecera de la inmensa mesa del comedor. La mesa estaba puesta para 4, aunque los niños aún comían en sillas altas. La cubertería de plata brillaba bajo la lámpara de araña de cristal, y los platos de porcelana china costaban más que el sueldo anual de Elena. Pero la escena carecía de cualquier calidez humana. Doña Gertrudis entró empujando un carrito de servicio con 3 sillas altas de lujo. Las niñeras auxiliares traían a los niños. Alejandro levantó la vista de su copa de vino, esperando ver, quizás, un rastro de la alegría que había presenciado en la piscina. Esperaba que, a pesar del incidente, algo de esa luz hubiera quedado en ellos. Lo que vio le heló la sangre. Los trillizos no se movían. Venían sentados en las sillas como muñecos de ventrílocuo abandonados. Tenían los ojos rojos e hinchados, pero ya no lloraban. Habían entrado en esa fase que los psicólogos llaman desesperanza aprendida. Habían gritado, habían llamado, y nadie había venido, así que se habían apagado. «Buenas noches, mis niños», dijo Alejandro, forzando una sonrisa que le dolió en la cara. «Papá está aquí. Vamos a cenar algo rico». Nadie respondió. Ni siquiera lo miraron. Sus miradas estaban clavadas en un punto invisible de la pared, vacías. «Tienen hambre, pobrecitos», dijo Gertrudis con su voz falsamente maternal, colocando los baberos alrededor de los cuellos de los niños con movimientos rápidos y eficientes, tal vez demasiado apretados. «Les preparé su puré especial de verduras orgánicas». Alejandro observó.
Quería conectar con ellos. «Déjame a mí», dijo de repente. Gertrudis se detuvo, con la cuchara en el aire a medio camino de la boca de Mateo. «¿Señor? Dije que me dejes a mí. Quiero darles de comer yo». Alejandro se levantó, se quitó el saco del traje y se arremangó la camisa. Necesitaba hacer algo útil. Necesitaba sentirse padre. Gertrudis le entregó la cuchara con una reverencia rígida, aunque sus ojos destellaban molestia. «Como desee, señor. Pero le advierto que están muy irritables por lo que hizo esa muchacha». Alejandro se sentó frente a Mateo. Tomó una cucharada de puré verde y la acercó a la boca del niño. «Vamos, campeón». «Un avioncito», intentó Alejandro sintiéndose ridículo. Nunca había hecho esto. Mateo no abrió la boca. Mantuvo los labios sellados herméticamente. «Mateo, por favor, tienes que comer». Nada. El niño ni siquiera parpadeó. Alejandro intentó con Lucas. Misma reacción. Intentó con Gabriel. Gabriel giró la cara bruscamente hacia el otro lado, rechazando la comida con un gesto de asco absoluto. «Es inútil», suspiró Gertrudis acercándose de nuevo. «Están alterados. Necesitan mano firme. Permítame». Gertrudis tomó la cuchara de la mano de Alejandro. Con una destreza que rozaba la violencia, apretó las mejillas de Gabriel con su mano izquierda, forzándole a abrir la boca, y le metió la cuchara llena de puré hasta el fondo. El niño se atragantó, tosió y escupió la comida verde sobre el mantel inmaculado. «¡Niño malo!», siseó Gertrudis, y en un movimiento rápido, imperceptible para quien no estuviera buscando, le dio un pellizco seco en el brazo bajo la manga del pijama. Gabriel soltó un alarido de dolor. Alejandro se puso de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás. «¿Qué pasó?», gritó. «Se mordió la lengua, señor», mintió Gertrudis con una calma escalofriante, limpiando la boca del niño con una servilleta áspera. «Es lo que pasa cuando se ponen histéricos. Se hacen daño a sí mismos. Todo esto es culpa de la inestabilidad que trajo esa empleada. Antes de hoy, comían en silencio y sin problemas». Alejandro miró a su hijo llorando, miró la comida escupida y sintió una náusea profunda. No vio el pellizco, pero sintió la mala energía. Algo estaba mal, terriblemente mal. «Llévenselos», dijo Alejandro frotándose las sienes. No podía soportar verlos sufrir y sentirse tan impotente. «Que duerman, mañana será otro día». Gertrudis asintió, satisfecha. Había recuperado el control. «Es lo mejor, señor. Descanso y disciplina». Se llevaron a los niños. El comedor quedó vacío de nuevo, salvo por Alejandro y el eco de los llantos que se alejaban por el pasillo. Alejandro se sirvió otra copa de whisky. Sus manos temblaban. Caminó hacia la ventana y miró hacia el jardín oscuro, donde la lluvia caía torrencialmente. Se preguntó dónde estaría Elena. ¿Tendría paraguas? ¿Tendría a dónde ir? La imagen de ella en la piscina, mojada y riendo, se superponía con la imagen de sus hijos zombificados en la mesa. «Mamá». Alejandro no lo sabía, pero esa palabra había sido pronunciada en su casa esa noche, y el eco de esa palabra, aunque él no la hubiera oído, flotaba en el ambiente, acusándolo. Decidió subir a su habitación, pero al pasar frente a la puerta de la guardería, algo le llamó la atención. La puerta estaba cerrada, pero en el suelo, justo en el umbral, había un objeto pequeño y amarillo que Gertrudis había pasado por alto en su limpieza frenética. Alejandro se agachó y lo recogió. Era un guante de goma amarillo, un guante de limpieza barato, de supermercado. Estaba húmedo y olía levemente a lavanda, el mismo olor que tenía el jabón que usaba Elena. Alejandro sostuvo el guante en su mano grande. Recordó cómo Lucas se había aferrado a ese guante en la piscina. Recordó la mirada de Elena cuando la despidió. No había odio en sus ojos,
solo una preocupación genuina por los niños. Una duda terrible, fría y afilada como un cuchillo, se instaló en el pecho de Alejandro. ¿Y si Gertrudis mentía? ¿Y si la histeria era felicidad? ¿Y si acababa de echar a la única persona que podía salvar a sus hijos? Alejandro apretó el guante en su puño. Mañana revisaría las cámaras de seguridad. Gertrudis había dicho que Elena fue negligente. Bueno, él vería esa negligencia con sus propios ojos. Quería ver exactamente qué había pasado antes de que él entrara a la piscina. No sabía que esa decisión, tomada en la soledad de un pasillo oscuro con un guante de goma en la mano, destaparía una olla de podredumbre que llevaba años gestándose bajo su propio techo. Pero por esa noche, la oscuridad ganó, y Alejandro se fue a dormir con el guante amarillo sobre su mesa de noche, como un amuleto silencioso contra la pesadilla en la que se había convertido su vida. La mansión amaneció gris, envuelta en una neblina espesa que parecía haberse colado desde el exterior para asfixiar los pasillos. Sin Elena, la casa no solo había perdido su limpieza impecable, había perdido su alma. Alejandro despertó con la sensación de pesadez en el pecho que no lo abandonaba desde la noche anterior. El guante amarillo seguía allí, sobre la mesa de noche, un objeto ridículo y barato que, sin embargo, brillaba como una acusación silenciosa bajo la luz de la mañana. Se vistió mecánicamente, eligiendo un traje oscuro que reflejaba su estado de ánimo, y bajó las escaleras esperando, contra toda lógica, escuchar risas. Pero lo único que escuchó fue el silencio. Ese silencio clínico, antiséptico y terrible que doña Gertrudis llamaba orden. Al llegar al comedor, la escena era una repetición de la pesadilla de la cena. Los trillizos estaban sentados ante sus platos de avena, inmóviles. No habían tocado la comida. Sus miradas estaban perdidas en el vacío, sus párpados pesados, casi drogados. «No quieren comer, señor», informó Gertrudis, de pie junto a ellos como un carcelero con las manos cruzadas. «Han estado difíciles toda la noche. Lloraron hasta que les di el calmante que recetó el doctor. Es el síndrome de abstinencia emocional. Esa muchacha los alteró demasiado». Alejandro se acercó a Lucas. El niño tenía ojeras moradas bajo sus ojos grandes. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. «Lucas», susurró Alejandro, acariciando suavemente la mejilla de su hijo. La reacción del niño fue devastadora. No buscó el tacto de su padre. Se encogió. Un espasmo recorrió su pequeño cuerpo y cerró los ojos con fuerza, como si esperara un golpe. Alejandro retiró la mano, como si se hubiera quemado. «¿Por qué hace eso?», preguntó Alejandro, con la voz temblorosa de ira y dolor. Ayer me apretó el dedo. Ayer se reía. ¿Por qué ahora me tiene miedo?» «No es miedo a usted, señor», intervino Gertrudis rápidamente con esa suavidad venenosa. «Es hipersensibilidad. Su sistema nervioso está colapsado. Cualquier estímulo táctil le resulta doloroso ahora mismo. Le dije que la recuperación tardaría semanas». Alejandro miró a la mujer. Por primera vez en 3 años notó algo en los ojos de Gertrudis que no le gustó. Un brillo de satisfacción. Una frialdad que no cuadraba con la preocupación que profesaba. «Voy a la oficina», dijo Alejandro bruscamente. Necesitaba salir de allí antes de gritar. Pero no fue a la oficina. Pasó el día vagando por la ciudad en su auto de lujo, sin rumbo, atormentado por las imágenes de la piscina. La risa de Gabriel resonaba en su cabeza una y otra vez, contradiciendo todo lo que los médicos y Gertrudis decían. Desapego emocional, incapacidad de sentir alegría, autismo severo. ¿Cómo podía un niño incapaz de sentir alegría reírse a carcajadas mientras chapoteaba agua? ¿Cómo podía un niño sin apego gritar mamá con tanta desesperación?
Esa noche, al regresar a casa, la atmósfera era irrespirable. Los niños ya estaban en la cama, dormidos a las 7 de la tarde. La casa estaba en tinieblas. Alejandro se sirvió un vaso de agua en la cocina y escuchó a dos de las empleadas de limpieza hablando en susurros en el lavadero contiguo. «Pobrecitos, se pasaron el día llamándola», decía una voz joven. «Shh, que te va a oír la bruja», respondió la otra, refiriéndose claramente a Gertrudis. «Si te escucha mencionar a Elena, te echa igual que a ella». «Pero es verdad, yo nunca los había visto caminar». El vaso de agua se resbaló de la mano de Alejandro y se hizo añicos contra el suelo. El estruendo hizo que las empleadas callaran de golpe. Alejandro entró en el lavadero, con los zapatos crujiendo sobre los cristales rotos. Las dos mujeres lo miraron aterrorizadas. «¿Qué dijeron?», preguntó Alejandro con voz sepulcral. «Señor, nosotras solo estábamos…», tartamudeó la más joven. «Repítelo», ordenó él acercándose. «Dijiste que nunca los habías visto caminar». «¿Caminan?». Las mujeres intercambiaron miradas de pánico. Sabían que hablar era arriesgarse al despido, pero el patrón parecía un loco desesperado. «Sí, señor», susurró la empleada. Elena les enseñó. La vimos por la rendija de la puerta la semana pasada. Los niños caminaban hacia ella y hablaban un poco. Decían palabras sueltas. Alejandro sintió que el mundo giraba. Gertrudis lo sabe. La señora Gertrudis. La mujer dudó, bajando la mirada. Ella nos prohibió decir nada. Dijo que eran alucinaciones nuestras, que no le diéramos falsas esperanzas a usted. Alejandro no dijo nada más. Dio media vuelta y salió de la cocina. Su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. Falsas esperanzas, protección, mentiras, todo se mezclaba en una red pegajosa. Subió las escaleras de dos en dos, ignorando el cansancio. No fue a su habitación. Fue directo al final del pasillo del ala este, donde estaba la puerta blindada con cerradura electrónica, el cuarto de seguridad. Durante 3 años, Alejandro había pagado una fortuna por un sistema de vigilancia de última generación que cubría cada centímetro de la mansión. Cámaras en los pasillos, en el jardín, en la piscina, en la guardería, todo para proteger a sus hijos. Y sin embargo, nunca había mirado ni una sola grabación. Confiaba ciegamente en los informes semanales que Gertrudis le dejaba en su escritorio. Informes que decían siempre lo mismo, sin novedades: estado de los niños, estable, apático, incidentes, ninguno. Alejandro tecleó el código de acceso con dedos temblorosos. La puerta se abrió con un zumbido, y él entró en la habitación fresca, iluminada únicamente por el resplandor azulado de una docena de monitores. El zumbido de los servidores era el único sonido. Se sentó en la silla giratoria de cuero y miró la consola principal. «Vamos a ver la verdad», murmuró para sí mismo. Su mano se posó sobre el ratón. Sabía exactamente qué buscar. Gertrudis había dicho que Elena fue negligente, que los puso en peligro, que fue un accidente horrible. Alejandro buscó la fecha del día anterior. Cámara 4, piscina interior. Hora 14:30. Le dio al play. Lo que estaba a punto de ver no solo destruiría la mentira de Gertrudis, destruiría al propio Alejandro, rompiéndolo en 1000 pedazos de culpa y arrepentimiento, antes de reconstruirlo con la furia de un padre que acaba de despertar. La pantalla de alta definición parpadeó y la imagen cobró vida. Alejandro se inclinó hacia adelante, conteniendo el aliento, con los ojos clavados en el monitor, como si su vida dependiera de ello. El video no tenía audio, pero las imágenes gritaban. Vio el momento exacto en que Elena entraba corriendo al recinto de la piscina. No caminaba tranquila ni negligente, como había dicho Gertrudis. Corría desesperada, soltando la aspiradora en el pasillo, visible en la cámara 3. En la cámara 4 se veían a los trillizos al borde del agua.
Gabriel estaba, literalmente, a 1 milímetro de caer. Alejandro sintió un vuelco en el estómago. Elena se lanzó. Fue un movimiento atlético, instintivo, de puro sacrificio. Se tiró al agua vestida, amortiguando la caída del niño con su propio cuerpo. Los otros dos saltaron detrás, no por accidente, sino porque querían estar con ella. Y entonces Alejandro vio lo que se había perdido. Vio a Elena salir a la superficie con Gabriel en brazos, tosiendo agua, asustada. Pero en lugar de sacarlos a rastras y regañarlos, ella se detuvo. Vio cómo Lucas le acariciaba la cara mojada. Vio cómo Elena sonreía, una sonrisa que iluminó la pantalla pixelada y besaba la frente de cada uno. Empezó el juego. Alejandro vio a sus hijos enfermos chapotear. Vio a Mateo intentar nadar perrito. Vio la conexión. No había miedo, no había trauma. Había amor, puro, simple y sanador amor. Elena no era una empleada, era una madre sustituta que les estaba dando la vida que él no había podido darles. «Dios mío», gimió Alejandro, llevándose las manos a la boca. No fue negligencia, ella los salvó, y luego los amó. Alejandro rebobinó. Necesitaba ver más. Necesitaba saber cuánto tiempo había estado ciego. Retrocedió una semana. Cámara 8, la guardería. La imagen mostraba la habitación de juegos. Blanca, estéril. Gertrudis no estaba. Elena estaba limpiando el suelo. Los trillizos estaban sentados en la alfombra, apáticos. Entonces Elena dejó la fregona. Se acercó a ellos. Se sentó en el suelo, sin importarle el uniforme. Sacó algo de su bolsillo. Alejandro hizo zoom. Eran títeres de dedo. Unos títeres viejos y descoloridos, seguramente hechos por ella misma. Alejandro vio a sus hijos despertar, como flores que se abren al sol. Lucas se acercó gateando. Y entonces Alejandro vio lo imposible. Gabriel se levantó. Se puso de pie sobre sus dos piernas, sin ayuda, sin tambalearse, y caminó. Caminó 3 pasos perfectos hacia Elena y se lanzó a sus brazos. Elena lo atrapó y lo hizo girar en el aire. La imagen mostraba a los 3 niños rodeándola, abrazándola, buscando su calor. Elena les hablaba, les cantaba, se notaba por el movimiento de sus labios y el ritmo con el que mecía a Mateo. Durante 1 hora entera de grabación, Alejandro vio a una familia. Vio besos, vio abrazos, vio juegos de esconderse. Vio a Elena enseñándoles a aplaudir. Las lágrimas de Alejandro caían libremente sobre el teclado de la consola. Lloraba de felicidad por ver a sus hijos sanos, pero también lloraba de una culpa ácida y corrosiva. Había despedido a la única persona que había logrado el milagro. La había echado a la calle como a un perro, acusándola de casi matarlos, cuando en realidad ella era la única que los mantenía vivos. «Soy un imbécil», sollozó Alejandro. «Soy un maldito ciego». Pero la curiosidad se transformó en sospecha. Si Elena hacía todo esto, ¿por qué Gertrudis decía que estaban enfermos? ¿Por qué los niños se apagaban cuando Gertrudis entraba? Alejandro sintió un escalofrío. Sus dedos, ahora sudorosos, buscaron otro archivo. Quería ver qué pasaba cuando Elena no estaba. Quería ver la terapia de Gertrudis. Buscó una grabación de hacía 2 días, en la noche. Cámara 8, la guardería. Hora 21:00. La imagen apareció en blanco y negro por la visión nocturna. Los niños estaban en sus cunas. Gertrudis entró. No venía a arroparlos, venía con un frasco en la mano. Alejandro se acercó a la pantalla, entrecerrando los ojos. Gertrudis sacó a Lucas de la cuna. El niño estaba llorando, se veía su pecho agitarse. Gertrudis lo sacudió. Fue una sacudida violenta, seca. La cabeza del niño se balanceó. Alejandro dejó de respirar. Gertrudis le apretó la nariz al niño para obligarlo a abrir la boca y le vertió el líquido del frasco a la fuerza. Lucas tosió, se retorció.
Gertrudis le dio una nalgada fuerte, brutal, en la pierna. Luego lo tiró de nuevo a la cuna como si fuera un saco de basura. Hizo lo mismo con los otros dos. Luego se paró en medio de la habitación, con las manos en las caderas, y pareció gritarles algo. Los niños, aterrados, se hicieron ovillos en las esquinas de sus cunas, temblando hasta que el medicamento, o lo que fuera ese veneno, hizo efecto y quedaron inmóviles. Alejandro sintió que la bilis le subía por la garganta. No era terapia, no era disciplina, era tortura. Durante 3 años, durante 3 malditos años, mientras él viajaba y cerraba negocios, esa mujer, esa profesional, recomendada por la agencia más cara del país, había estado drogando y maltratando a sus hijos para mantenerlos tranquilos. La enfermedad de los niños no era neurológica, era miedo, puro y absoluto terror a la mujer que los cuidaba. Y Elena era la única que se había interpuesto. Elena era la luz que Gertrudis necesitaba apagar para que nadie descubriera su sadismo. Por eso la había incriminado en la piscina. Por eso la odiaba. Alejandro se puso de pie. La silla de cuero cayó hacia atrás con estruendo. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado, evaporadas por un fuego infernal que le nacía en las entrañas. Miró el reloj en la pared. Eran las 2:00 de la mañana. Gertrudis dormía en su cómoda habitación en el ala de servicio. Alejandro salió del cuarto de seguridad. No caminaba, marchaba. Sus pasos resonaban en el pasillo como los tambores de una ejecución. Sus puños estaban tan apretados que los nudillos estaban blancos. Iba a despertar a Gertrudis. Y Dios le ayude, porque Alejandro no respondía de lo que iba a hacer cuando la tuviera enfrente. Pero primero tenía que asegurarse de que sus hijos estuvieran a salvo. Corrió hacia la habitación de los trillizos, abrió la puerta con suavidad y entró. Allí estaban, durmiendo ese sueño químico y antinatural. Alejandro se acercó a Gabriel y le levantó la manga del pijama. Allí, en la piel suave y blanca de su brazo, había moretones, pequeños, morados, con la forma perfecta de unos dedos adultos. Alejandro besó el moretón suavemente. «Lo siento», susurró al oído del niño dormido. «Lo siento tanto, mi vida. Pero se acabó. Te lo juro por la memoria de tu madre, que esto se acaba hoy». Salió de la habitación, cerró la puerta con cuidado y se dirigió hacia el cuarto de Gertrudis. La bestia había despertado, y esta vez el millonario no iba a negociar, iba a destruir. El pasillo que conducía a la habitación de doña Gertrudis nunca había parecido tan largo, pero Alejandro lo devoró en segundos. Su respiración era pesada, ronca, el sonido de un animal herido que se prepara para atacar. No le importaba despertar a la casa entera, no le importaba el escándalo. Lo único que le importaba era la imagen grabada a fuego en su retina, la mano huesuda de esa mujer pellizcando la carne tierna de su hijo Gabriel. Llegó frente a la puerta de madera oscura. No llamó, no pidió permiso. Levantó la pierna y descargó una patada brutal justo al lado de la cerradura. El estruendo fue ensordecedor. La madera crujió y la puerta se abrió de golpe, golpeando contra la pared interior con violencia. Gertrudis estaba sentada en la cama, con una mascarilla de noche en la cara y una red en el pelo, paralizada por el terror. La lámpara de su mesita de noche se encendió temblorosa bajo su mano. «¿Qué hace?», chilló ella, llevándose la sábana al cuello. «Señor Alejandro, ha perdido la cabeza. Voy a llamar a la policía». Alejandro entró en la habitación como una tormenta. No se detuvo hasta estar al pie de la cama. Su sombra se proyectaba sobre ella, inmensa y amenazante. «Llámalos», dijo Alejandro con una voz tan fría y baja que era más aterradora que cualquier grito. «Hazlo, Gertrudis. Llámalos, porque tengo unas ganas inmensas de mostrarles lo que tengo en mi teléfono».
Gertrudis parpadeó, confundida, pero su instinto de supervivencia se activó. Intentó recomponer su postura de autoridad, aunque sus manos temblaban. «No sé de qué está hablando, señor. Está borracho. Salga de mi habitación inmediatamente o...» Alejandro sacó su teléfono del bolsillo. Había grabado con la cámara del móvil la pantalla de seguridad hace apenas 5 minutos. Le dio al play y le puso la pantalla a milímetros de la cara. El video se reprodujo en silencio, pero las imágenes eran claras. Gertrudis sacudiendo a Lucas, Gertrudis drogándolos, Gertrudis golpeándolos. La cara de la mujer palideció bajo la crema nocturna, volviéndose del color de la ceniza. Sus ojos se movían frenéticamente de la pantalla a los ojos inyectados en sangre de Alejandro. Eso está fuera de contexto», tartamudeó intentando una defensa patética. Es una técnica de contención. El doctor dijo que a veces... «¡Cállate!», rugió Alejandro. El grito hizo vibrar los vidrios de la ventana. «No te atrevas a mencionar al doctor. No te atrevas a abrir esa boca sucia para mentir una vez más». Alejandro agarró el edredón de seda y lo arrancó de un tirón, dejando a Gertrudis expuesta en su pijama ridículo. «¡3 años!», gritó él caminando alrededor de la cama como un león enjaulado. «3 años te pagué una fortuna, te confié lo más sagrado que tenía. Yo pensaba que estaban enfermos, pensaba que mis hijos estaban rotos, y eras tú eras la enfermedad». Gertrudis, viendo que la mentira ya no tenía escapatoria, cambió de táctica. Su rostro pasó del miedo al desprecio, se irguió en la cama con esa arrogancia que siempre había tenido. «Alguien tenía que controlarlos», escupió ella, mostrando por fin su verdadera cara. «Usted nunca estaba. Esos niños son unos monstruos, igual que su madre. Lloraban todo el día, gritaban. ¿Qué quería que hiciera? ¿Que los abrazara? Necesitaban disciplina, necesitaban aprender quién manda. Les hice un favor, señor. Los mantuve callados para que usted pudiera jugar al empresario exitoso sin molestias». La confesión fue tan cínica, tan carente de humanidad, que Alejandro sintió que se le nublaba la vista. La furia le subió por el pecho como lava hirviendo. Se abalanzó sobre ella. Gertrudis gritó, cubriéndose la cara, esperando el golpe, pero Alejandro se detuvo. Sus manos se cerraron en puños a centímetros de la cara de la mujer, temblando violentamente. Quería destruirla. Quería hacerle sentir el mismo dolor físico que ella le había infligido a Gabriel. Pero él no era ella. Él no era un monstruo. «Levántate», ordenó él respirando con dificultad. Gertrudis no se movió. «¡Que te levantes!», bramó él, agarrándola por el brazo y tirando de ella fuera de la cama. La mujer tropezó y cayó al suelo sobre la alfombra. «Me está lastimando», lloró ella, ahora fingiendo ser la víctima de nuevo. «Tienes 5 minutos», dijo Alejandro, mirando su reloj con una frialdad absoluta. 5 minutos para meter tus trapos en una maleta y desaparecer de mi vista. Si en 5 minutos sigues en mi propiedad, juro por Dios que te saco arrastrando por el pelo y te tiro a la calle yo mismo. No puede echarme así. Tengo derechos. La ley laboral». Alejandro se rió. Una risa seca, sin humor, que heló la sangre de Gertrudis. «¿Leyes laborales? Gertrudis, tengo videos de ti abusando de menores. Tengo pruebas de administración ilegal de fármacos. Si quieres que llamemos a los abogados, adelante. Pero te aseguro que no saldrás de aquí hacia otro trabajo. Saldrás de aquí hacia la cárcel de mujeres. Y créeme, allí no tendrás a quien pellizcar». La mención de la cárcel fue el golpe final. Gertrudis se levantó torpemente, corriendo hacia su armario. Empezó a tirar ropa en una maleta abierta, temblando, mirando a Alejandro de reojo como si temiera que él cambiara de opinión y decidiera matarla allí mismo. «¡El dinero!», chilló ella mientras metía sus joyas en el bolso.
Me debe la liquidación. Tu liquidación la usaré para pagar a los mejores abogados del país, para asegurarme de que te pudras en una celda, respondió Alejandro, caminando hacia la puerta. ¡Fuera! ¡Ahora! Gertrudis cerró la maleta a medio llenar. Salió corriendo de la habitación, descalza, con el pijama y un abrigo puesto encima a toda prisa. Alejandro la siguió por el pasillo, pastoreándola como a un animal indeseable. Las otras empleadas, despiertas por los gritos, asomaban las cabezas por sus puertas, observando la escena con los ojos muy abiertos. Vieron a la temible ama de llaves, la mujer que las había aterrorizado a todas, huyendo como una rata, con el maquillaje corrido y el miedo en los ojos. Alejandro abrió la puerta principal de la mansión. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. La lluvia caía en cortinas densas y frías. ¡Lárgate!, gritó Alejandro, empujándola hacia el pórtico. Gertrudis se detuvo en el umbral, mojándose al instante. Se giró una última vez, con el odio brillando en sus ojos de serpiente. «Se arrepentirá», siseó. «Esos niños están rotos. Esa muchacha de la limpieza no va a arreglarlos. Usted no sabe ser padre. Volverá a buscarme cuando no sepa qué hacer con ellos». Alejandro la miró con asco. «Prefiero que sean huérfanos antes que dejarlos un segundo más contigo. Nunca más te acerques a mi familia». Y con un movimiento final, Alejandro cerró la puerta de roble macizo en su cara. El golpe resonó como un cañonazo, sellando el final de la era del terror en la mansión. Alejandro se apoyó contra la puerta cerrada, respirando agitadamente. El silencio volvió, pero esta vez no era opresivo, era un silencio limpio. El aire parecía más ligero, pero entonces la realidad lo golpeó. Gertrudis se había ido. Sí, el mal había sido extirpado, pero el daño estaba hecho. Sus hijos estaban arriba, drogados y traumatizados. Y la única persona que sabía cómo curarlos, la única medicina que funcionaba, estaba perdida en algún lugar de la ciudad, bajo esa misma lluvia, despedida por su culpa. «Elena», susurró Alejandro, deslizándose hasta el suelo con la espalda contra la puerta. «¿Qué he hecho?» Alejandro no durmió. No podía permitirse el lujo de descansar. Cada segundo que pasaba era un segundo en el que Elena se alejaba más, y con ella la esperanza de sus hijos. Subió corriendo a su despacho, pero esta vez no para esconderse tras el whisky, sino para buscar respuestas. Abrió los archivadores metálicos con frenesí, tirando carpetas al suelo, buscando el expediente de personal. «¡Vamos, vamos!», se gritaba a sí mismo con las manos temblorosas. «Tiene que estar aquí». Gertrudis era obsesiva con los papeles. Finalmente encontró una carpeta azul delgada. Elena Ramírez. La abrió. Allí estaba, una foto tipo carnet, donde Elena sonreía tímidamente, con esa luz en los ojos que él no había sabido valorar. Y abajo, una dirección garabateada a mano. Callejón de los Suspiros 45, Barrio San Miguel. Cuarto 3B. Era un barrio marginal, al otro lado de la ciudad, un lugar donde la gente como Alejandro nunca ponía un pie. Miró el reloj. Eran las 4:30 de la mañana. Bajó las escaleras corriendo. Se detuvo un segundo frente a la habitación de los niños, abrió la puerta y los miró desde el umbral. Seguían dormidos. La niñera del turno de noche, una mujer mayor y asustada por el despido de Gertrudis, estaba sentada en una silla, despierta. «Señor», empezó ella. «Cuídalos con tu vida», la interrumpió Alejandro con una intensidad febril. «No te muevas de aquí. Si se despiertan, diles que papá fue a buscar a mamá». La niñera lo miró extrañada, sin entender, pero asintió. Alejandro corrió al garaje, ignoró el sedán de lujo con chofer, se subió a su deportivo negro, un coche que no usaba hacía años porque le recordaba a su juventud despreocupada.
El motor rugió, despertando a los ecos del garaje. Salió a la carretera bajo la lluvia torrencial. Conducía rápido, saltándose semáforos en rojo en las calles desiertas, guiado por el GPS y la desesperación. El barrio San Miguel era un laberinto de calles estrechas, mal iluminadas y llenas de baches. Las casas eran construcciones precarias, amontonadas unas sobre otras. El contraste con su mansión era obsceno. Alejandro sintió una punzada de vergüenza. Allí vivía la mujer que había salvado a sus hijos, mientras él vivía en un palacio de oro y mentiras. Encontró la dirección, un edificio de bloques de hormigón sin pintar, con ropa tendida en los balcones oxidado. Alejandro bajó del coche sin paraguas. El agua empapó su camisa de marca en segundos, pero no le importó. Golpeó la puerta de metal oxidado del edificio. Nadie respondió. Golpeó más fuerte. ¡Elena!, gritó hacia las ventanas oscuras. ¡Elena! Una ventana del segundo piso se abrió y una mujer mayor, con rulos en la cabeza, se asomó. ¡Cállese, carajo!, gritó la mujer. «Son las 5 de la mañana. Aquí la gente trabaja. Busco a Elena Ramírez», gritó Alejandro desde la calle, mirando hacia arriba, con el agua corriéndole por la cara. «Por favor, es una emergencia. Soy su jefe». La mujer lo miró con desconfianza, escaneando el coche lujoso y la ropa cara. Algo en la desesperación de Alejandro la ablandó un poco. «Llega tarde, ricachón», dijo la mujer, bajando un poco el tono. La Elena se fue. Alejandro sintió que el suelo se abría. «¿Cómo que se fue? ¿A dónde? Está en el cuarto 3B, ¿verdad?» «Estaba», corrigió la vecina. «Llegó anoche llorando a mares, pobre muchacha. Dijo que la habían echado como a una ladrona, que no tenía cómo pagar el alquiler del mes que viene. Empacó sus 4 cosas y se fue a la terminal de autobuses hace 2 horas». «¿La terminal?». Alejandro sintió un rayo de esperanza. «¿A dónde iba? Dígamelo, por favor. Le daré lo que quiera». La mujer suspiró, encogiéndose de hombros. Dijo que se volvía a su pueblo, a Santa Clara del Monte. Dijo que la ciudad solo le había traído desgracias, que extrañaba a su abuela. Se fue en el primer bus de la madrugada. Ya debe ir a mitad de camino. Santa Clara del Monte. Alejandro conocía el nombre. Era un pueblo agrícola en la sierra, a 6 horas de viaje por carreteras peligrosas. «Gracias», dijo Alejandro corriendo de vuelta al coche. «Gracias». Arrancó el motor y dio la vuelta a toda velocidad, salpicando agua sucia sobre la acera. Su primer instinto fue acelerar hacia la autopista y perseguir el autobús. Podía alcanzarlo. Tenía un coche rápido. Podía interceptarla antes de que llegara. Pero entonces frenó en seco en medio de la calle vacía. Sus hijos. No podía irse 6 horas, más la vuelta. No podía dejarlos solos en la mansión, rodeados de empleados que seguían temiendo a la sombra de Gertrudis. ¿Y si se despertaban y él no estaba? ¿Y si volvían a pensar que los habían abandonado? Además, si iba a buscar a Elena para pedirle que volviera, no podía ir solo como el patrón. Tenía que ir como padre. Tenía que mostrarle la verdad. Elena no volvería por dinero. Él ya la había humillado con dinero. Ella volvería por amor, volvería por ellos. Alejandro golpeó el volante con determinación. «Vamos a hacer un viaje, niños», dijo al aire vacío del coche. Dio un volantazo y aceleró de regreso a la mansión. No iba a perseguir el autobús solo. Iba a cargar a los 3 niños en el coche, con sus sillas de seguridad, sus pañales y sus juguetes. Iban a ir todos. Iba a ser una locura. Él nunca había cuidado de los 3 solo en un viaje largo. No sabía cambiar pañales. No sabía cómo calmarlos si lloraban. Pero aprendería en el camino, porque esa era la única forma de demostrarle a Elena y a sí mismo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar a su familia.
Llegó a la mansión cuando el sol empezaba a despuntar tímidamente entre las nubes grises. Entró corriendo. «¡Despierten a los niños!», gritó a las empleadas que empezaban su turno. «Preparen las maletas, pañales, leche, ropa abrigada. ¡Nos vamos!». «Señor», preguntó la niñera, atónita, «¿a dónde se llevan a los niños con este clima? ¿Tienen cita médica?». Alejandro se detuvo al pie de la escalera. Tenía el pelo mojado, la ropa arrugada, pero sus ojos brillaban con una determinación que nadie había visto en él desde antes de la muerte de su esposa. «No», respondió Alejandro con una sonrisa nerviosa pero genuina. «Vamos a buscar a su madre». Subió las escaleras corriendo. En su mente ya veía el reencuentro, pero no sabía que el camino hacia Santa Clara del Monte estaba lleno de obstáculos, que la lluvia había provocado deslaves en la sierra y que llegar hasta Helena sería la prueba más difícil de su vida. Pero por primera vez en 3 años, Alejandro no tenía miedo. Tenía una misión. Entró en la habitación de los trillizos. Gabriel estaba despierto en su cuna, mirándolo con esos ojos grandes y serios. Alejandro se acercó y con movimientos torpes pero llenos de amor, lo levantó en brazos. «Vamos, Gabriel», le susurró. «Vamos a buscar a la chica de los guantes amarillos. Vamos a casa». La carretera hacia Santa Clara del Monte no era un camino. Era una sentencia de muerte pavimentada con barro y curvas cerradas. La lluvia, que en la ciudad había sido una tormenta molesta, aquí en la sierra se había transformado en un diluvio bíblico que golpeaba el parabrisas de la enorme camioneta SUV blindada, como si quisiera romper el cristal para llegar a los ocupantes. Alejandro aferraba el volante con los nudillos blancos. El vehículo de lujo, diseñado para la comodidad urbana, se deslizaba peligrosamente en el lodo de la carretera rural. Pero el peligro exterior no era nada comparado con el caos que reinaba en el interior. Por primera vez en su vida, Alejandro estaba solo con sus 3 hijos, y estaba fracasando estrepitosamente. Lucas lloraba a gritos en su silla de seguridad trasera, un llanto agudo y constante que taladraba el cerebro. Gabriel había vomitado su biberón sobre su propio pijama y sollozaba por la incomodidad del olor y la humedad. Mateo, contagiado por el estrés de sus hermanos, golpeaba con sus pies el asiento del conductor, gritando en un idioma de frustración que Alejandro no sabía traducir. «¡Ya casi llegamos!», gritó Alejandro, intentando sonar tranquilo, pero su voz se quebró. «Por favor, niños, por favor, no lloren más. Papá está intentando conducir». Nadie le hizo caso. El llanto subió de volumen. Alejandro sintió una oleada de desesperación. Su dinero no servía aquí. No podía pagarle al llanto para que se detuviera. No podía sobornar a la lluvia. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de lo inútil que era él como padre. Había delegado el amor, había subcontratado el cuidado, y ahora, enfrentado a la realidad cruda de la paternidad, se sentía más pequeño que nunca. «Soy un inútil», murmuró, con lágrimas de frustración mezclándose con el sudor en su frente. «Perdónenme. Perdónenme por haberlos dejado solos con esa bruja». De repente, el coche patinó. Las ruedas traseras perdieron tracción en una curva llena de lodo. La camioneta giró, la parte trasera se deslizó hacia el barranco que bordeaba la carretera. «¡No!», gritó Alejandro. Giró el volante con fuerza hacia el lado contrario del derrape, una maniobra que había aprendido en algún curso de conducción defensiva para ejecutivos, pero que nunca pensó usar para salvar a su familia. El vehículo se sacudió violentamente, los neumáticos chirriaron, buscando agarre en la grava suelta, y finalmente se detuvo. Quedaron atravesados en el camino, con el parachoques trasero colgando sobre el vacío del precipicio. El silencio que siguió duró un segundo, antes de que los trillizos, sacudidos por el movimiento brusco, estallaran en un llanto aún más aterrorizado.
Alejandro se dejó caer sobre el volante, respirando agitadamente. Casi los mata. Había estado a centímetros de matarlos a todos. Se giró hacia atrás, vio las 3 caritas rojas, bañadas en lágrimas, mirándolo con terror absoluto. No veían a un héroe. Veían a un hombre asustado que no sabía qué hacer. Alejandro se desabrochó el cinturón y saltó al asiento trasero, pasando entre los 2 asientos delanteros con dificultad. Está bien, susurró, aunque temblaba de pies a cabeza. Intentó limpiar a Gabriel con una toallita húmeda que encontró en la pañalera mal hecha que le habían preparado las niñeras. Sus manos torpes, acostumbradas a firmar cheques millonarios, luchaban con los broches del cinturón de seguridad y la ropa sucia. «Shh. Elena ya viene. Vamos a buscar a Elena», les dijo, como si el nombre fuera un mantra mágico. Y funcionó. Al escuchar Elena, Lucas dejó de gritar. Sollozó, hipó, y miró a su padre con los ojos muy abiertos. «¿Ma? «¿Preguntó el niño, con la esperanza brillando en medio del miedo. El corazón de Alejandro se rompió y se reconstruyó en ese instante. «Sí, mi amor, vamos a buscar a mamá, pero necesito que sean valientes. Papá no sabe hacer esto, papá está aprendiendo, pero les juro que no nos vamos a rendir». Alejandro terminó de limpiar a Gabriel lo mejor que pudo. Besó la frente de cada uno, un gesto que no había hecho en años. Olían a vómito y a leche agria, pero a Alejandro le pareció el olor más dulce del mundo, porque era el olor de sus hijos vivos. Volvió al volante. Con una determinación renovada, maniobró el coche para sacarlo del borde del abismo. El motor rugió. Los neumáticos escupieron barro y la camioneta volvió al centro del camino. Condujo 2 horas más, atravesando pueblos olvidados y caminos de tierra que parecían ríos. Finalmente, vio el cartel, torcido y oxidado. Santa Clara del Monte. El pueblo era un conjunto de casas humildes de adobe y ladrillo, aferradas a la ladera de la montaña. Las calles no estaban pavimentadas, eran ríos de lodo marrón bajo la lluvia incesante. La gente corría bajo plásticos y paraguas rotos. El lujoso SUV negro de Alejandro parecía una nave espacial aterrizada en la Edad Media. Atraía miradas de curiosidad y hostilidad a su paso. Alejandro bajó la ventanilla al ver a un anciano resguardándose bajo un alero. «¡Disculpe!», gritó sobre el ruido de la lluvia. «Busco la casa de la familia Ramírez, Elena Ramírez». El anciano señaló con un dedo nudoso hacia el final del camino, donde una pequeña casita azul, con el techo de chapa sonando bajo el aguacero, se alzaba solitaria cerca de un campo de maíz anegado. «Allí», dijo el anciano. «Pero no creo que lo reciban bien, señor». Elena llegó destrozada. Alejandro asintió, agradecido. Subió la ventanilla. Llegó frente a la casa. El coche se atascó en el barro a unos 20 metros de la entrada. Las ruedas giraron en el vacío, inútiles. «Llegamos», dijo Alejandro, apagando el motor. Miró la casa. Era pobre, muy pobre. Las ventanas tenían cortinas hechas de retazos de tela. Había gallinas refugiadas bajo un viejo tractor oxidado. Alejandro se miró en el espejo retrovisor. Tenía ojeras, el pelo revuelto, la camisa manchada de vómito de bebé y barro. Ya no parecía el millonario intocable. Parecía un hombre desesperado. Respiró hondo. Se giró hacia los niños. «Vamos a verla», les dijo. No esperó a que escampara. Salió del coche, hundiendo sus zapatos de cuero italiano en 10 centímetros de lodo frío. Abrió la puerta trasera y comenzó la ardua tarea de sacar a los 3 niños bajo la lluvia. No tenía paraguas. Se quitó su saco de cachemira, que valía más que la casa de Elena, y lo usó para cubrir a Lucas y Mateo, cargándolos uno en cada brazo. A Gabriel se lo colgó del pecho, protegiéndolo con su propio cuerpo. Caminó hacia la puerta de la casa, resbalando, cayendo una vez sobre una rodilla
y manchándose el pantalón de lodo, pero sin soltar a sus hijos. Llegó a la puerta de madera hinchada por la humedad. No tenía mano libre para golpear. ¡Elena!, gritó Alejandro con todas sus fuerzas, su voz ronca compitiendo con los truenos. ¡Elena, por favor! Dentro de la casa se escucharon pasos rápidos. La puerta se abrió. Elena no podía creer lo que escuchaban sus oídos. Estaba sentada en la cocina junto a su abuela, con una taza de té de hierbas entre las manos, llorando por enésima vez desde que había llegado. Le había contado a su abuela que había perdido el mejor trabajo de su vida, que había dejado atrás a 3 angelitos que la necesitaban, y que el padre era un monstruo sin corazón. Cuando escuchó el grito afuera, pensó que la fiebre de la tristeza la estaba haciendo alucinar. «Es él», susurró Elena, poniéndose pálida. «Nadie viene a esta montaña con este tiempo, hija», dijo la abuela, removiendo el fogón de leña. «¡Elena!». El grito se repitió, más desesperado, más roto. Elena se levantó de un salto tirando la silla. Corrió hacia la puerta. Su corazón le martilleaba en la garganta. Abrió la puerta de golpe, sin importarle que el viento y la lluvia entraran en la sala. Lo que vio la dejó paralizada. Allí, bajo el diluvio, estaba Alejandro. Pero no era el señor Alejandro de traje impecable y mirada altiva. Era un desastre humano. Estaba empapado hasta los huesos, con el pelo pegado a la frente, cubierto de lodo, y con una camisa que una vez fue blanca, ahora teñida de marrón y manchas de comida. Pero lo más impactante no era él, eran los bultos que cargaba. Tenía a 2 niños agarrados como podía bajo un saco empapado, y a un tercero pegado a su pecho. Los 3 lloraban, pero al ver la luz de la puerta abierta, se quedaron callados. «¿Señor?», preguntó Elena con la voz temblorosa, llevándose las manos a la boca. Alejandro no aguantó más el peso, ni físico ni emocional. Cayó de rodillas en el barro del patio delantero, justo frente al umbral de la puerta, con los niños aún en brazos. «Perdóname», sollozó él, levantando la cara hacia la lluvia y hacia ella. «Por favor, perdóname». Elena no miró a Alejandro. Sus ojos, impulsados por un imán invisible, fueron directo a las caritas que asomaban bajo el saco mojado. Gabriel, que estaba pegado al pecho de su padre, levantó la cabeza. Vio a Elena, vio su uniforme de casa, una ropa sencilla de lana. Vio su cara conocida. El niño estiró los brazos, ignorando la lluvia, ignorando el frío. «¡Mamá!», gritó Gabriel con una claridad que hizo temblar los cimientos de la casa. Lucas y Mateo, al escuchar a su hermano, se retorcieron en los brazos de Alejandro, buscando a Elena. «¡Mamá! ¡Mamá!». El coro de voces infantiles rompió el sonido de la tormenta. Elena ya no pensó. No le importó el despido, ni la humillación, ni el guardia de seguridad que la había tirado a la calle. Saltó del porche al barro, cayendo de rodillas frente a Alejandro. No abrazó al hombre, abrazó a los niños. «¡Mis niños! ¡Mis amores!», lloraba Elena besando sus caras mojadas, quitándoles el pelo de la frente, comprobando que estuvieran bien. «Están helados, Dios mío, están empapados». Alejandro, arrodillado frente a ella, soltó a los niños para que pasaran a los brazos de Elena. Se quedó con los brazos vacíos, colgando a los costados, derrotado y humillado, viendo cómo sus hijos encontraban refugio en la mujer que él había despreciado. «Fui yo», dijo Alejandro con la voz rota, mientras Elena abrazaba a los 3 a la vez. «Fui yo quien estaba ciego, Elena. Vi los videos. Vi lo que hiciste en la piscina. Vi lo que Gertrudis les hacía». Elena se detuvo en seco, levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas y miró a Alejandro a los ojos por primera vez con igualdad. Ya no había miedo en ella. «¿Usted lo supo?», preguntó ella. «La eché», dijo Alejandro rápido, desesperado porque ella le creyera. «La eché anoche,
Vi cómo los drogaba, vi cómo los pellizcaba. Soy un maldito monstruo por haberlo permitido 3 años, pero no podía dejarlos un minuto más sin ti. No comen, Elena, no duermen, no viven si no estás tú. Alejandro bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada limpia de ella. No vine a ofrecerte trabajo, continuó él, hablando al suelo lodoso. No merezco que trabajes para mí. Vine a traértelos porque tú eres su madre. Ellos te eligieron a ti. Y si tengo que regalarte la mansión y irme yo para que ellos sean felices contigo, lo haré. Pero por favor, no los dejes solos de nuevo. Hubo un silencio, solo roto por la lluvia y los hipidos de los bebés que se calmaban en el cuello de Elena. Elena miró al hombre poderoso, reducido a nada por el amor a sus hijos. Vio su arrepentimiento genuino. Vio que había conducido a través del infierno, sin saber cuidar bebés, solo para traerlos donde fueran amados. La abuela de Elena salió al porche, apoyada en su bastón. «Bueno», dijo la anciana con voz ronca, «¿se van a quedar ahí criando ranas en el barro o van a meter a esas criaturas al calor?» Elena sonrió entre lágrimas. «Entren», dijo Elena, poniéndose de pie con Gabriel en brazos y ayudando a Lucas y Mateo a levantarse. «Vamos adentro». Alejandro se quedó arrodillado. Yo espero en el coche», balbuceó él. «No quiero ensuciar tu casa». Elena se giró. Con una mano sostenía a Gabriel y con la otra extendió la mano hacia Alejandro. «Levántese, Alejandro», dijo ella. «Fue la primera vez que lo llamó por su nombre sin el Señor. Usted también está helado, y esta familia no deja a nadie afuera en la tormenta». Alejandro miró la mano de Elena. Era una mano de trabajadora, áspera, pequeña pero fuerte. Dudó un segundo. Luego estiró su mano grande y temblorosa y tomó la de ella. El contacto fue eléctrico, mucho más intenso que el de la piscina. Elena tiró de él y lo ayudó a levantarse. Estaban a centímetros el uno del otro. Alejandro podía oler el aroma a leña y jabón de ella, incluso bajo la lluvia. «Gracias», susurró él. «No me dé las gracias todavía», dijo ella, con una seriedad que escondía una promesa. «Tenemos 3 bebés que secar, alimentar y dormir, y usted va a aprender a hacerlo. Hoy empieza su turno, papá». Alejandro asintió, sintiendo que por primera vez en su vida tenía un jefe al que quería obedecer ciegamente. Entraron todos en la pequeña casa. La puerta se cerró, dejando fuera la tormenta, el frío y el pasado. Dentro, el fuego de la chimenea crepitaba, y por primera vez en 3 años la familia estaba completa, aunque todavía no supieran la forma exacta que esa familia tomaría. Pero mientras Elena secaba a los niños frente al fuego y Alejandro intentaba torpemente calentar leche en una olla vieja bajo la mirada atenta de la abuela, algo quedó claro. La soledad de la mansión había muerto. Y en esa casita pobre había más riqueza que en todas las cuentas bancarias de Alejandro juntas. Suscríbete para ver el gran final. ¿Cómo reaccionará la alta sociedad cuando el millonario presente a la ex empleada como la nueva señora de la casa? La parte 13 te dejará sin aliento. La tormenta amainó durante la madrugada, dejando tras de sí un silencio profundo y limpio en la sierra, roto únicamente por el canto de los gallos al amanecer. Dentro de la pequeña casa de adobe, la escena era digna de un cuadro, pero uno que nadie en el círculo social de Alejandro jamás habría imaginado. Alejandro, el magnate inmobiliario que dormía en sábanas de hilo egipcio de 1000 hilos, había pasado la noche sentado en una silla de madera dura, con la cabeza apoyada en la mesa de la cocina. Le dolía la espalda, tenía el cuello rígido y su ropa de diseño estaba arruinada para siempre por el barro seco. Sin embargo, al abrir los ojos y ver la luz dorada del sol entrando por la ventana sin cortinas, sintió una paz que no había experimentado ni en los hoteles más lujosos de Dubái.
En la única cama grande de la habitación contigua dormían Elena y los trillizos. Era una maraña de brazos y piernas. Gabriel tenía un pie sobre la cara de Lucas. Mateo abrazaba el brazo de Elena como si fuera un salvavidas. Y Elena dormía con una expresión de serenidad absoluta, con una mano protectora sobre las espaldas de los niños. Alejandro se levantó en silencio, crujiendo las articulaciones. Se acercó al umbral de la habitación y los observó. Durante 3 años, él había mirado a sus hijos a través de cámaras de seguridad o informes médicos. Ahora los veía respirar, moverse, soñar, y entendió, con una certeza que le golpeó el pecho, que esa mujer no solo había salvado a sus hijos, lo había salvado a él. La abuela de Elena ya estaba despierta, avivando el fuego en la cocina. «Buenos días, patrón», dijo ella con una sonrisa irónica, sirviéndole un café negro en un jarro de lata. «¿Durmió bien en su trono de madera?» Alejandro sonrió, aceptando el café con humildad. «Mejor que en años, señora. Gracias por no echarme a patadas anoche». «Lo pensé», admitió la anciana, «pero los niños lo hubieran extrañado. Y mi nieta... Bueno, mi nieta tiene el corazón demasiado blando para dejar a un perro bajo la lluvia. Imagínese al padre de esas criaturas». En ese momento, Elena se removió en la cama. Los niños empezaron a despertar. No hubo llantos. No hubo gritos de terror. Hubo bostezos, estiramientos y, para asombro de Alejandro, risitas. Gabriel vio a Alejandro en la puerta y sonrió. «¡Pa! ¡Pa!», balbuceó señalándolo. Alejandro sintió que las rodillas se le doblaban de nuevo. Entró en la habitación y se sentó en el borde de la cama, sin importarle invadir el espacio. «Buenos días, campeones», susurró. Elena se frotó los ojos y se sentó, arreglándose el cabello desordenado. Al ver a Alejandro allí, tan fuera de lugar pero tan presente, se sonrojó. «Perdón, no tenemos cuarto de huéspedes», dijo ella tímidamente. «Elena», la interrumpió Alejandro, tomando una decisión en ese preciso instante. Su voz se puso seria, grave. «No pidas perdón. Nunca más me pidas perdón». Alejandro tomó las manos de Elena entre las suyas. Estaban ásperas por el trabajo duro, pero para él eran las manos de una reina. «Tenemos que hablar de lo que va a pasar ahora». El miedo cruzó los ojos de Elena. «¿Se los va a llevar?», preguntó ella retirando un poco las manos. «Sé que no puedo quedármelos. Sé que esta casa no es lugar para herederos millonarios. No tienen ni agua caliente, señor». «No», dijo Alejandro firmemente. «No me los voy a llevar. Nos los vamos a llevar». Elena lo miró confundida. «Elena, no puedo volver a esa mansión solo, y ellos tampoco. Esa casa es un cementerio. Es fría, es grande y está llena de fantasmas. Tú la llenaste de vida en un mes. Tú hiciste en 4 semanas lo que yo no pude hacer en 3 años». Alejandro respiró hondo, soltando el aire lentamente. «Te ofrezco un trato. Vuelve con nosotros, pero no como empleada. No quiero que limpies ni un solo piso, no quiero que uses uniforme, y por el amor de Dios, quema esos guantes amarillos. Quiero que vuelvas como su madre, como la encargada absoluta de su crianza. Tú pones las reglas. Si quieres que jueguen en el lodo, juegan en el lodo. Si quieres que pinten las paredes, que las pinten». Gertrudis se fue. Las niñeras se fueron. Solo quedamos nosotros. «Pero, señor...» Elena estaba atónita. «¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir sus socios? Soy una chica de limpieza de un pueblo perdido. Usted es... usted. Que digan lo que quieran», respondió Alejandro con una ferocidad que sorprendió a ambos. «Que se pudran con sus opiniones. Ayer casi pierdo a mis hijos en un barranco por el miedo al qué dirán. Se acabó. Te necesito, Elena. No solo ellos. Yo también te necesito para aprender a ser el padre que ellos merecen. Enséñame, por favor».
Elena miró a los niños que jugaban con los botones de la camisa sucia de Alejandro. Luego miró a su abuela, que asintió levemente desde la cocina. Finalmente miró a Alejandro a los ojos y vio la verdad desnuda en ellos. «Está bien», dijo ella suavemente. «Vuelvo, pero con una condición». «La que sea. Pide lo que quieras, el salario que quieras». «No quiero dinero», dijo Elena firme. «Quiero que esa casa cambie, quiero abrir las cortinas, quiero que entre el sol. Y quiero que usted cene con nosotros todas las noches, sin teléfonos, sin trajes, solo papá y los niños». Alejandro sonrió, y fue una sonrisa real, amplia, que le quitó 10 años de encima. Trato hecho. El regreso a la ciudad no fue una marcha fúnebre como la ida, fue el inicio de una revolución. Cuando la camioneta, ahora cubierta de barro seco como una medalla de honor, cruzó los portones de hierro de la mansión, los empleados de seguridad se quedaron boquiabiertos. Vieron bajar al patrón, sucio y despeinado, cargando maletas viejas, y a la chica que habían visto ser expulsada el día anterior, entrando por la puerta grande con la cabeza alta. En las semanas siguientes, la mansión sufrió una transformación radical. Alejandro cumplió su palabra. Lo primero que hizo fue despedir al equipo de seguridad rígido y contratar a gente más amable. Luego, ordenó retirar las pesadas cortinas de terciopelo que mantenían la casa en penumbras. La guardería, esa habitación blanca y estéril que parecía un hospital, desapareció. En su lugar, Elena y Alejandro, sí, Alejandro con un pincel en la mano, pintaron las paredes de azul cielo y verde prado. Llenaron el suelo de alfombras suaves, cojines gigantes y juguetes de verdad. No juguetes educativos de madera aburrida, sino pelotas, coches, muñecos y pinturas de dedos. La sociedad, por supuesto, habló. Los rumores corrieron como la pólvora. «El viudo millonario ha perdido la razón», decían en los clubes de campo. «Se ha liado con la sirvienta», susurraban las señoras de alta sociedad. «Ha convertido su mansión en un jardín de infantes». Pero a Alejandro le importaba un bledo, porque cada tarde, al llegar del trabajo, al que ahora iba menos horas, lo recibía un coro de «¡Papá!» y 3 torpedos humanos que se lanzaban a sus piernas. Y detrás de ellos siempre estaba Elena, ya no con uniforme, sino con vestidos sencillos y coloridos, con esa sonrisa que iluminaba todo el vestíbulo. La relación entre Alejandro y Elena creció como crecen las cosas buenas, despacio, con raíces profundas. Empezó con respeto, siguió con admiración compartida por los logros de los niños, el día que Lucas dejó el pañal, el día que Mateo aprendió a comer solo, y floreció en un amor inevitable. No hubo una gran declaración dramática bajo la lluvia. Hubo momentos pequeños, una cena compartida donde sus manos se rozaron al pasar la sal. Una noche viendo una película en el sofá después de que los niños se durmieron, donde Alejandro simplemente apoyó su cabeza en el hombro de ella y suspiró de felicidad. 6 meses después del incidente de la piscina, Alejandro llevó a Elena al jardín. Había una cena benéfica esa noche y él tenía que asistir. «No tengo que ponerme para esas cosas, Alejandro», le había dicho ella nerviosa. «No te preocupes por eso», dijo él, entregándole una caja. Dentro había un vestido azul noche, elegante pero sencillo, perfecto para ella. Y al fondo de la caja no había joyas ostentosas, sino un pequeño patito de goma amarillo, el mismo que Elena había guardado el día que la despidieron. Elena se rió, con lágrimas en los ojos. «¿Qué significa esto?» «Significa que quiero que vayas conmigo», dijo Alejandro, tomándole las manos. «Pero no como la niñera. Quiero que vayas como mi pareja. Quiero que todo el mundo sepa que la mujer que salvó a mis hijos es también la mujer que me salvó a mí». «Elena, ¿te casarías con este viejo tonto y sus 3 terremotos?»
Elena no necesitó pensarlo. Los trillizos, que espiaban desde la ventana del salón, aplastando las narices contra el cristal, vieron cómo su mamá y su papá se besaban bajo la luz de la luna. Un año después, el sol de verano caía a plomo sobre la mansión, pero ya no era un calor sofocante, era un calor de fiesta. El jardín trasero estaba lleno de gente. No eran los socios de negocios aburridos de antes, eran los amigos nuevos, la familia de Elena que había venido del pueblo, incluida la abuela que ahora mandaba en la cocina más que el chef francés, y por supuesto, los trillizos. Tenían ya 4 años y eran pura energía. Corrían por el césped persiguiendo a un perro labrador que Alejandro les había regalado. Pero el centro de atención no era el jardín, sino la piscina interior. Las puertas de cristal estaban abiertas de par en par. La piscina, que una vez fue el escenario del casi despido de Elena, ahora era el corazón de la casa. Alejandro estaba dentro del agua, con Gabriel y Lucas subidos a sus hombros, jugando a las guerras de caballeros. Elena estaba en el borde, con los pies en el agua, sosteniendo a Mateo que aprendía a flotar y acariciándose un vientre abultado de 6 meses. Una niña venía en camino. La risa, ese era el sonido dominante. Risas de niños, risas de adultos, chapoteos de agua. El sonido que doña Gertrudis había prohibido ahora era la banda sonora de la vida de Alejandro. Alejandro miró a Elena desde el agua. Ella le devolvió la mirada, radiante, feliz, plena. Recordó el día en que entró por esa puerta y cayó de rodillas llorando. Recordó el miedo, la oscuridad, y comparó ese recuerdo con este momento perfecto. Nadó hasta el borde, dejando a los niños chapoteando seguros con sus manguitos. —¿En qué piensas? —preguntó Elena pasándole una mano por el cabello mojado. —En que soy el hombre más rico del mundo —respondió Alejandro, besando la mano de su esposa—. Y no tiene nada que ver con el banco. —Ven aquí, hombre rico —se rió ella, tirando de él suavemente—. Tienes que ayudarme a salir. Tu hija está pesada hoy. Alejandro salió de la piscina de un salto. Tomó a su esposa en brazos con delicadeza infinita y la besó, mientras los trillizos gritaban «¡Guácala!» y se reían a carcajadas, salpicando agua por todas partes. La cámara se aleja lentamente, mostrando la casa llena de luz, las ventanas abiertas, los juguetes en el suelo y una familia que, contra todo pronóstico y contra todas las reglas sociales, encontró su camino hacia la felicidad a través del simple y revolucionario acto de amarse sin condiciones. Fin.